sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Entonces ya no hay impunidad. El video del poder militar del CJNG ha dado la vuelta al mundo. Se consideraba una de las organizaciones criminales, escuche usted bien, más poderosas del mundo en 2018. Hoy ha crecido aún más su poder. ¿Qué es el CJNG? Le va a sorprender. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Parece un ejército, pero no lo es. Son las fuerzas especiales, el equipo de élite, pero no de un país. Es el cártel Jalisco Nueva Generación, que presenta este vídeo para mostrar su poder y su fuerza. El vídeo asombra al mundo por dos cosas: porque aparecen mucho mejor armados que el grupo terrorista más poderoso y sádico de la historia, Daesh. Y sorprende también porque recuerda los inicios de la guerra en Siria. Grupos armados, hablando de proteger a la gente inocente. Este es su logo y se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. Se independizó del famoso cártel de Sinaloa. Era una de sus armas letales. El vídeo, realizado con drones y que solo muestra una pequeña parte de su poder militar, revela también cómo están armados. El gobierno ya confirmó su autenticidad. 54 fusiles de alto asalto, ametralladoras, 10 fusiles Barrett calibre 0.50, capaces de perforar autos blindados y alcance de 2 kilómetros, lanzagranadas y hasta una ametralladora antiaérea capaz de derribar aeronaves, como las que se usan en la guerra. Además, vehículos paramilitares preparados y blindados por ellos mismos. Y sobre todo, y lo más importante, dinero y poder ilimitado para comprar lo que quieran, tal como lo confirma el secretario de Defensa de México. 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto. Estados Unidos ofrece $10 millones a quien dé información para capturar al líder de ese cártel, a Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Para el FBI, la DEA y sobre todo para Donald Trump, y también para las autoridades de México, los negocios del cártel Jalisco Nueva Generación son tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidio, asesinato, secuestro, lavado de dinero, tortura, prostitución, contrabando, tráfico de personas. Hay informes que su poder se extiende a todo el mundo. México, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Asia, Europa, Oceanía, Paraguay, Canadá, Argentina, Brasil, Holanda, Nigeria, Ghana, Marruecos, Rusia, los Balcanes, Asia Occidental, Corea del Sur, Alemania, Perú, Bolivia, Malasia, Indonesia, Laos, Vietnam, Polonia, Camboya, entre algunos. No obstante, el cártel dice que no, que está del lado del pueblo
y que protege a la gente inocente. Y nos deslindamos de todo evento en donde se le ha dado muerte a gente inocente. Nosotros no matamos familias, mujeres ni niños. Nosotros no nos dedicamos al secuestro, extorsiones ni al cobro de piso. El negocio del CJNG es otro. Y que quede claro, nosotros no nos metemos con gente inocente. Así nos enseñó el señor Mencho, no como ustedes, cobardes pandilleros. Rubén Luengas y el doctor Jesús López Almejo, aunque ustedes no lo crean, tanto en mi página personal como en la página web del canal, como en Twitter, como en Facebook, como en YouTube, recibimos cientos de miles de peticiones para que ustedes estuvieran juntos después de que Rubén estuvo en el programa de la visita de López Obrador a Donald Trump. Y bueno, pues se hizo realidad. Muchísimas gracias a los dos. Rubén, un halago. Gracias. Un honor. Gracias, doctor. Rubén, dímelo todo, por favor. Son muchas preguntas que tú sabrás, hay tiempo, que tú sabrás por dónde la agarras o cómo lo explicas. A ver, ¿cómo le explicas esto a todos nuestros seguidores de otras partes del mundo que quieren saber qué es ese video, qué está pasando, cuál es el significado del video, frente a qué está México y el mundo entero? ¿Por qué el poder del cártel no solo es México, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Y si estudiamos historia a fondo, vemos, por ejemplo, que hay cierta similitud con los grupos armados de Siria que hablaban de proteger a los inocentes. La idea del muro que viene desde gobiernos anteriores en Estados Unidos, ¿era para eso? ¿Prepararse para una guerra interna en México y evitar una migración como la de Siria, que fue de millones? ¿Algo no nos dijo Estados Unidos? A ver, ¿por dónde la tomas, Rubén? Bueno, primero que nada, un saludo para ti, para tu audiencia y para el doctor Jesús López Almejo, a quien no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero he visto su trabajo y siempre me ha llamado muchísimo la atención y lo respeto mucho. Tu pregunta es así como que abierta, el tema es muy complejo porque obviamente no se puede limitar únicamente al cártel Jalisco Nueva Generación, sino que se tiene que ampliar a todo el espectro del crimen organizado en México, que ha pasado por diferentes cárteles que han tenido su momento más deslumbrante y de repente cuando aparece que alguno va como en picada, surge otro. Lo mismo que ocurre cuando detienen a una cabeza visible de un cártel. Bueno, pues hay una larga cola. Hay una larga cola de personas que están aspirando. Por lo tanto, esta llamada guerra en contra del narcotráfico, lo que nos viene a demostrar todo esto es su verdadero fracaso. Aquello que se le impuso desde los Estados Unidos, con un doble lenguaje además, al presidente electo Felipe Calderón, electo entre comillas, pero a Felipe Calderón cuando justamente allá en Morelos hubo una reunión y tal, y le imponen lo que quería ser el Plan Colombia, llamado acá el Plan Mérida o la Iniciativa Mérida. Esto nos revela este gran fracaso, tanto a nivel interno, de que se pueda reclutar a exmilitares y a gente de la población civil en México para llevarlos al terreno del crimen organizado, pero como tú bien estás diciendo, llama muchísimo la atención y tiene como antecedentes declaraciones de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, en el sentido de que ella ya profetizaba este tipo de amalgama entre gente dedicada a la cuestión de la droga, en fin, pero prácticamente como un movimiento insurgente, que empieza con este lenguaje retórico, populista, demagogo, de Robin Hood, de que es para apoyar a la gente. Lo han utilizado varios grupos criminales en México, que su negocio es otro, que no incurren en actos ilícitos de los que ellos mencionan, pero a fin de cuentas, desde los Estados Unidos se ha utilizado al narcotráfico para, como se utilizó la entelequia así de terrorismo, y realmente sí resulta preocupante saber de dónde llegaron estas armas. Son de aquel operativo de Eric Holder, el fiscal general de los Estados Unidos, de Rápido y Furioso. Hay un doble lenguaje por parte de los Estados Unidos. Y no olvidemos que el señor Donald Trump recientemente ha querido tipificar a grupos como de grupos terroristas, lo cual implica una
apertura a la intervención directa de los Estados Unidos en México y estamos viendo ya tal vez los preparativos. A ver, Jesús, en el concierto mundial y con tu conocimiento de México y con el conocimiento de las relaciones internacionales, ¿qué significa que dentro de tu país, de un país hoy y para mañana, desde luego, para tus hijos, para tus nietos, qué significa que esté justamente dentro un grupo paramilitar armado, ejércitos de narcos, milicianos con tanto poder de fuego que puedan tirar hasta aeronaves? ¿Qué les ha pasado a los países que han tenido situaciones similares y hacia dónde vamos, por favor? Roberto, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Saludo también al señor Rubén Luengas, a quien personalmente admiro y respeto mucho. Allá por el año 2012 alguna vez me hizo alguna entrevista sobre el genocidio armenio y desde entonces sigo su trabajo, así que te agradezco mucho que hagas posible este intercambio de ideas. Roberto, a mí me parece que esto que vimos en el video, en la introducción del video, es morbo. Es un poco el propósito de lo que buscaba finalmente quienes planearon o idearon este video, porque no solamente estamos hablando de un solo grupo armado, sino estamos hablando de por lo menos algunos 150 o 200 grupos armados en pequeñas células de entre 100 y 150 personas, hablando de quienes conforman, de las células que conforman los grandes cárteles. A mí me parece que quisiera darle dos enfoques teóricos, uno desde el realismo estructural y otro desde el transnacionalismo. En cuanto al realismo estructural, decirle a la gente que los realistas se conciben a sí mismos como aquellos que ven lo que es y no lo que debiera ser, y que en el plano estructural del autor Kenneth Waltz se habla de que es importante sí ver qué pasa con las unidades, pero es más importante aún ver qué pasa con la estructura que está de alguna manera moviendo esa estructura, qué intereses está impulsando o permitiendo esa estructura, porque en función de lo que la estructura permite, entonces las unidades del sistema hacen. En este caso, ¿cuáles son las unidades? Pues los estados. ¿Qué están dejando de hacer los estados, los gobiernos, para que el fenómeno del narcotráfico, que no solamente es nacional, que no solamente es mexicano, no solamente es colombiano o peruano o centroamericano, es decir, que tiene muchas aristas y que tiene un enfoque transnacional, y también vinculado, Roberto, que cuando me refiero a la estructura, en cómo está conformado el sistema capitalista, que desde el consenso de Washington le hemos llamado globalización neoliberal, y que habla justamente de esta reorganización global del proceso, 1, productivo, 2, redistributivo de una mercancía que surge uno o varios países y que se va a uno o varios países. Y bueno, ahora, esto me refiero al paradigma transnacional. Entonces, estamos hablando de que no tiene una nacionalidad y de que no es un solo el gobierno que está rebasado. Por lo tanto, las soluciones tendrían que ser de manera colectiva, y sobre todo los enfoques desde lo que se le abordan. Porque mira, Roberto, para simplificarlo, no importa cuán poderoso sea un ejército, no importa cuántas armas el Estado tenga más que las células delictivas, si la estructura está conformada de tal o cual manera, las siguientes unidades nacientes se van a seguir comportando de esa manera. Pensemos en una práctica estructural: el tráfico de drogas del sur al norte, del sur imaginario al norte imaginario, o del sur al norte geográfico, y vamos a darnos cuenta que desde que ocurrió, por ejemplo, aquella matanza en Ciudad Juárez de la Nacha contra 12 chinos que le disputaban el terreno del opio para distribuir opio en esta región del norte de México, hasta los años 80 con el cartel de Guadalajara y la Federación de Narcos, y luego lo que está pasando en pleno 2020. Es decir, personas fueron, personas vinieron, grupos criminales ya desaparecieron, narcos fueron extraditados, otros fueron encarcelados, otros no se sabe qué pasa con ellos, pero la práctica estructural del gran consumo, de la gran nariz en la que se han convertido los países centrales, los países industrializados, en este caso Estados Unidos, que tiene un consumo de 150 mil millones de dólares, se vuelve bastante tentativo para los ofertores, que no importa qué tengan que hacer para quedarse con las plazas, en aras de garantizar esta práctica estructural, justamente, Roberto, de la distribución hacia este norte geográfico o imaginario. En ese orden de ideas, pues, para cerrar la idea, preguntas que siento feo, pero es importante ver
dar un paso hacia atrás para tratar de ver la radiografía completa. Bien, pues ya con eso te tendré que preguntar, pues entonces parece que no va a haber nunca solución, a pesar de lo que nos prometan, pero no me la contestes, eso va después. Solo quiero precisar algo, ¿se está preparando el ambiente ideal, ya sea intencionalmente o sin intención, un ambiente ideal para dividir México geográficamente, socialmente, políticamente? ¿O se está preparando el ambiente ideal para una guerra interna que comience con el pretexto de cártel contra cártel, pero finalmente acabe siendo civil, porque los cárteles pues están conformados por mexicanos, es decir, mexicanos contra mexicanos? ¿Qué me dices de esto? Y me acuerdo de Manuel Bartlett, que ya alertaba hace unos años de que Estados Unidos estaba obligando a que se legislara para defender cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos como si fuera un ataque terrorista, de lo que estaba hablando Rubén Luengas. Por favor, Jesús. Bueno, con respecto a la primera de si nunca va a haber solución, yo creo que sí, Roberto, después, pero no a corto plazo. Después. No, bien. Largo plazo. Bien. Esa después pero la segunda que te hice. Entonces, con respecto a lo otro, si se está preparando el terreno. Mira, yo cuando estuve en Washington haciendo trabajo de campo para mi tesis doctoral era sobre el cabildeo mexicano o sobre el cabildeo extranjero en Estados Unidos. Y buena parte de lo que me decían los funcionarios de la Embajada Mexicana en Washington en aquella época era que estaban llevando a cabo una estrategia muy fuerte y muy consistente, los funcionarios mexicanos en Estados Unidos, para que no se aprobara una ley en el Congreso de Estados Unidos que reconociera a los grupos criminales en México como terroristas. ¿Por qué? Porque si se les llega a considerar terroristas por la legislación estadounidense, la legislación doméstica estadounidense, en la cual sí se permiten intervenir militarmente en otros países cuando detectan, digamos, células terroristas, entonces en el nombre de la lucha contra el terrorismo pueden justificar una invasión. Y en ese sentido, mientras detuvieran una legislación en Estados Unidos desde Washington, entonces reducían el riesgo de que Washington abiertamente pensara en una invasión militar hacia México. Cuando hablas, Roberto, de que si son mexicanos contra mexicanos entre los cárteles, me parece que el tema es más complejo que eso, porque los cárteles son transnacionales y por mucho que nos cueste reconocerlo, hay rusos, colombianos, peruanos, estadounidenses, y me parece también que es muy importante precisar que esto, pues llevamos lidiando con ellos 100 años. Bien. Entonces, estamos todavía en el contexto de pensar que no solamente narcos son aquellos que agarran el arma, salen el fusil y echan bala hacia los aires, sino que hay bastantes y de cuello blanco, y me parece que también ahí hace sentido esta frase que decía el presidente López Obrador en campaña, de que los narcos eran niños de pecho en comparación con los ladrones de cuello blanco que se encontraban insertados en el sistema político. Y no solamente de México, sino de varios países, Roberto. Bien, ahora sí. Rubén, aquí viene una pregunta muy importante que está ligada a la crítica que hiciste cuando señalaste la semana pasada que el presidente de México había dicho mentiras en Washington en el programa anterior que tuvimos aquí. Este video, yo aquí voy a plantear esto, este video de este grupo delincuente o el cártel Jalisco Nueva Generación coincide con muchas cosas. Con la visita de López Obrador a la Casa Blanca, donde felicitó a Donald Trump, coincide con la visita de López Obrador a los estados más peligrosos, coincide con el inicio del Tratado de Libre Comercio, coincide con el acelerador a fondo de Donald Trump en su campaña, coincide con la negociación entre López Obrador y Trump, y coincide donde apenas ayer creo que Trump ya volvió a tratar mal a los mexicanos diciendo que no cooperamos. Pregunta, ¿todo esto tiene alguna relación o es mera coincidencia, Rubén? Nada más déjame puntualizar el comentario respecto a que el presidente dijo mentiras. Es decir, lo que yo dije en aquel programa lo sostengo y no quito ni una coma de lo que dije. Y lo que dije es que el presidente López Obrador ante Trump le dio las gracias porque le dijo que durante su administración de López Obrador el presidente Trump no nos ha impuesto nada. Eso es mentira. Eso es mentira. No como gente luego me ha dicho por ahí, que usted dijo que es un mentiroso. Bueno, no, eso es mentira. El señor Trump le impuso a México utilizar a la Guardia Nacional para hacerla de patrulla fronteriza
y frenar la migración centroamericana. De lo contrario, estaba la amenaza de los aranceles que podrían alcanzar un alto porcentaje de los productos que van de aquí para allá. Entonces, otra cosa que impuso Donald Trump de manera contundente y clara fue la propia revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo cubrí la firma, cubrí la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Cuando lo aprobó en Washington estuve ahí presente, entrevisté a Ross Perot, entrevisté a Bill Richardson, el que manejó ya con Clinton. Era un proyecto bipartidista en los Estados Unidos y todo el mundo me decía que era un acuerdo sellado. ¿Y cuál sellado? Llegó Trump, pegó en la mesa y dijo: sellado, mis polainas. Y cambiaron el tratado, que muchos dicen, pero es que bueno, porque el otro era bueno. Vamos a verlo en la práctica. El anterior nos vino a provocar justamente que muchos campesinos mexicanos y gente del campo mexicano quedara entre la espada y la pared. O me voy al norte a buscar trabajo, o me reclutan los grupos del cártel de los narcotraficantes que están utilizando también terrenos para sembrar droga, en fin. Ahora, todo tiene que ver, pero se me ocurre que lo más importante que tal vez tu audiencia tiene que saber, es que se presentan como hermanitas de la caridad en Estados Unidos que andan persiguiendo el tema del narcotráfico. Falso de toda falsedad. En Estados Unidos hay estructuras a favor del narcotráfico, empezando por la no investigación de lavado de dinero. Estos del cártel Jalisco Generación, que dijo el presidente López Obrador recientemente, que no hay riesgo. ¿Cómo no hay riesgo? Si llegaron incluso a atentar en contra de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y atentan con él con una de este tipo de armas capaces de atravesar los blindajes más altos en el que viajaba el secretario de Seguridad y en el que muere una persona inocente, una mujer que no pudo quedarse en casa por la pandemia y salió a vender y muere una inocente. Es evidente que esto es una amenaza para la sociedad, pero una amenaza donde la supuesta cooperación binacional, porque en Paseo de la Reforma ya ha tenido una oficina binacional de inteligencia, Estados Unidos y México, ya están metidos desde hace mucho de lleno definitivamente aquí. Entonces, no utilizan la inteligencia para buscar cortar la violencia, como ha ocurrido en Colombia, ciertamente, que disminuyó la violencia y se pulverizaron los cárteles porque no se ha frenado el trasiego de drogas. Entonces, tenemos aquí una tremenda amenaza porque estos grupos, que no se pueden minimizar, están controlando grandes territorios. El concepto de soberanía de México está evidentemente comprometido porque ¿cuál soberanía cuando tienes a toda esta bola de tipos extorsionando y dominando y mandando, donde no logran realmente estar por debajo, sino por encima de estructuras políticas, donde muchas veces no sabes cuál es la frontera del crimen organizado, también con los políticos? Porque negar que hay políticos actuales metidos hasta el cuello en el narcotráfico en México sería negar, como te lo he dicho otras veces, que Mickey Mouse está involucrado en Disneylandia. Gracias, Rubén. Jesús, pues aquí está incluso tu propia petición y que el programa anterior levantó mucha polémica con la crítica que hizo Rubén, justamente la que nos volvió a repetir, y por lo cual muchos seguidores de Rubén y tuyos también me pidieron que ojalá hubieras estado para oír tu versión. Me parece una gran oportunidad genial para que hagas la réplica y me digas también si todo esto se relaciona o es una mera coincidencia. Y lo pregunto porque yo me acuerdo que la CIA ha trabajado junto con cárteles de la droga en México y luego hasta se peleaban entre la CIA y la DEA desde la época de Caro Quintero. Por favor. Sí, gracias, Roberto. Nuevamente gracias por hacer lo posible. Mira, yo estoy de acuerdo en un 90% de lo que dice Rubén, pero yo haría algunos matices que son muy importantes, porque sin los matices pensaríamos que la historia es lineal y no necesariamente lo es así. Con respecto a si Donald Trump impuso o no impuso y que esto es mentira, yo recordaría a estas palabras de Mario Ojeda en Alcances y Límites de la Política Exterior Mexicana, este gran experto en política exterior de México de los años 70, que decía que en la relación México-Estados Unidos había que observar cuáles eran las cosas prioritarias y que eran las líneas rojas de Estados Unidos
porque ahí en esas cosas, cuando fueran importantes para México, México de todos modos cedía porque eran imprescindibles para Estados Unidos. Sin embargo, a la inversa, Estados Unidos también le da un margen de maniobra a aquellas cosas que en México son líneas rojas. Es decir, en aquellas cosas que, siendo importantes para Estados Unidos, son vitales, son muy centrales en la política y en el interés nacional mexicano, entonces Estados Unidos le da margen de maniobra, le da cancha. Entonces, no es nada más una cosa coercitiva, unilateral de Estados Unidos hacia México, sino a la inversa también. Habrá muchas cosas en donde México también ponga sus líneas rojas frente a esos temas, y entonces Washington tiene que tener margen de maniobra. Entonces, más que una imposición, yo lo veo como una especie de negociación en donde quizá hay cosas en donde México le dice en esto y en esto y en esto no te metes, y en esto y en esto y en esto y en esto alcanzo a ceder. Y bueno, en ese contexto del Martín me parece pertinente porque me dirán ustedes, a cambio, ¿qué puede tener México de beneficio? Algo muy importante que es vital para la cuarta transformación: gobernabilidad. Además de Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, a ningún otro mandatario Donald Trump lo ha tratado con respeto y lo ha tratado con el impulso, y digamos incluso hasta ha sido el merolico de relaciones públicas de López Obrador en Estados Unidos ante un sector duro que ha visto con mucho desprecio a México. Entonces me parece que si el presidente López Obrador demuestra a través de la política que justamente la política se hizo para eso, mover de su posición, por lo menos discursiva, a Trump, me parece que es bastante ganancia, porque eso le permite gobernabilidad en México. Oye, ahí te interrumpe. El tema de la soberanía. Sí, a ver, acaba. Por ejemplo, Arturo Santa Cruz de la Universidad de Guadalajara, ¿desde cuándo plantea que este concepto es abstracto y es obsoleto, no solamente para México, sino la soberanía pues el concepto soberanía en sí en la ciencia política tendría que ser replanteado porque ya no tiene este alcance explicativo de lo que pasa en la vida cotidiana? Por lo tanto, sí, efectivamente, habrá que repensarlo, pero en un contexto todavía más general. Roberto. Jesús, yo hice esta pregunta la vez pasada, se la hice a Rubén. Muchos criticaron incluso la pregunta, pero bueno, sigue siendo una pregunta, no es una afirmación. ¿Qué había tras bambalinas, o qué hizo, o si lo amenazó Donald Trump a López Obrador, o López Obrador estaba burlando de Donald Trump? Porque días antes el propio López Obrador dijo tajante y categóricamente: hay que ser o liberales o conservadores, pero hay que definirse. Entonces, cuando tienes una ideología antiimperialista, cuando tienes una ideología que siempre es de primero México, ¿cómo es posible que López Obrador cambió el discurso frente a Donald Trump y le agradeció incluso? Y he tenido muchísimos comentarios, no de mexicanos, sino de peruanos, de colombianos, de toda América Latina, diciendo: ya nos defraudó López Obrador porque trató mal a los mexicanos y a todos los latinos, y va y López Obrador le agradece. ¿Cómo explicar eso, que eso era muy importante? Y si el acuerdo